Bueno, muchas gracias, Gustavo. Vamos a continuar este bloque con la presentación de RCP avanzado. Se va a encargar de esta charla la doctora Luciana Claudia Morresi. Ella es pediatra intensivista del Sanatorio San Carlos de Bariloche, mi querida ciudad de Bariloche. Es instructora PALS, instructora del PFCSS también, curso de SATI, y es miembro del Comité de Reanimación Pediátrica de SATI. Le damos entonces la palabra a ella. Hola, buenos días. Bueno, ahora sí, buenos días a todos. Gracias, Patri, por la presentación. Un saludo a todos mis compañeros. A mí me toca hablar desde Sanatorio San Carlos de Bariloche, de RCP avanzada, en el contexto de estos webinars de RCP pediátrico en tiempos de COVID. Bueno, quería empezar la charla comentándoles este artículo que salió hace poco. Es un artículo que está actualmente en curso, que intenta hacer un relevamiento de los casos pediátricos graves en un periodo comprendido entre abril y diciembre de este año. En este artículo, que arrancó en abril, se hizo una publicación preliminar en la que se observó que se habían logrado enrolar 17 niños de 10 terapias intensivas de 5 países, que todos niños que habían cursado la enfermedad severa por coronavirus, todos habían requerido algún nivel de asistencia ventilatoria, ya sea de alto flujo, ventilación no invasiva, ventilación invasiva, algún tipo de soporte hemodinámico o terapia de reemplazo renal continua. Y de estos 17 niños, de esta gran cantidad de terapias de 5 países, únicamente 3 habían sufrido paros cardiorrespiratorios, y el momento del paro había ocurrido perintubación. Entonces, ¿por qué traigo a colación este artículo? Me pareció interesante ver la baja, digamos, casuística, y esto tiene que ver porque el paro cardiorrespiratorio en el contexto del coronavirus es poco frecuente, ya que la enfermedad se manifiesta con formas leves o moderadas en este grupo etario, entonces es bastante poco frecuente que esto ocurra. Sin embargo, se hicieron, digamos, recomendaciones en cuanto a los algoritmos de reanimación cardiovascular y manejo de paro en el contexto de coronavirus, y lo que básicamente no hubo modificaciones de los algoritmos, pero se hicieron algunas consideraciones. Esto las describe la ILCO, la International Liaison Committee on Resuscitation, que fue mencionada previamente por mis compañeros, y lo que yo quisiera fundamentalmente hacer hincapié, para no repetir, es el potencial generador de aerosoles que tienen las compresiones torácicas y la reanimación cardiopulmonar en sí misma. En este artículo, que también mencionó previamente Patri en su primer presentación, esto es un trabajo alemán que buscó evaluar la reducción, las estrategias para reducir el esparcimiento de aerosoles durante la reanimación, utilizando 2 modelos, uno de maniquín y un cadavérico. Y se puede ver, como ustedes verán acá en las imágenes, cómo con distintas formas de instrumentación de la vía aérea, en todas, los aerosoles se encuentran presentes en el radio de acción de los reanimadores, ya sea el que realiza las compresiones como el que instrumenta la vía aérea. En estas 2 primeras imágenes podemos ver cómo una vía aérea instrumentada con una máscara laringea, sin y con filtro, genera muchos aerosoles. En este caso es una reanimación con bolsa ambú y máscara. Aquí la tan recomendada máscara de reservorio para la ventilación pasiva, esto es muy recomendado en adultos. Y en estas últimas 3, la laringoscopía directa y la videolaringoscopía. Lo que pareciera impresionar es que la situación ideal es la intubación con la videolaringoscopía y una forma de protección mecánica, como se utiliza acá, que es un plástico transparente, lo que permite que los 2 reanimadores estén bien alejados de las secreciones. Entonces, viendo todo esto, ¿sí?, el potencial generador de aerosoles, lo más importante en la reanimación, como venimos mencionando, es la utilización del equipo de protección personal que deben utilizar todos los reanimadores,
el de máxima protección según las normativas de cada institución. No todas las instituciones disponen del equipo de protección personal en su máximo esplendor, pero debieran en todos los casos tener las antiparras, el casco, el N95, la bata hidrorrepelente, los guantes, idealmente la cofia y las botas. También es útil y se sugiere el uso de parches en el caso de utilizar el desfibrilador, porque esto nos permite poder distanciarnos del paciente y por lo tanto de los aerosoles generados durante la reanimación. En cuanto a la RCP intrahospitalaria, como consideración general, como habíamos mencionado, nosotros como intensivistas tratamos siempre de estar un paso adelante. Por lo tanto, prever cuál va a ser el paciente que se va a deteriorar, para poder prepararnos y además tener al paciente en el lugar adecuado para la reanimación. Entonces, controlémoslo de cerca, signos y síntomas de deterioro clínico para reducir la necesidad de intubación de emergencia. Si bien es necesario, tenemos que llegar a intubarlo, vamos a utilizar, como decía Gustavo, la secuencia de intubación rápida. Lo ideal es que no tengamos que hacerlo de emergencia, que nosotros veamos un paciente que está evaluando mal y lo podamos intubar electivamente. Y lo ideal es que estos pacientes que impresionan que van a andar mal, los traslademos al área correspondiente. En todas las publicaciones se recomienda que sean áreas con presión negativa. Detenerlo sería el lugar donde deberían estar estos pacientes. Y nuevamente menciono, reduzcamos al mínimo el personal que va a participar de la reanimación, porque de esta manera evitamos el riesgo de contagios. Nosotros estamos habituados a estas situaciones de reanimación. Mucha gente alrededor del paciente en paro, que trata de ayudar, enfermeros, médicos, todo el mundo se acerca a ayudar. El coronavirus nos impone el desafío de reducir al mínimo la cantidad de gente para reducir la exposición del personal de salud a las secreciones. ¿Cómo logramos esto? Modificar toda esta cantidad de gente. Bueno, tenemos que hacer protocolos claros en cada institución, roles asignados, repasados diariamente al tomar la guardia, entrenamiento a través de la simulación, como también lo habían mencionado previamente, y práctica en la colocación y retiro del equipo de protección personal. Es muy importante que cuando yo tomo la guardia, sepa qué es lo que me toca hacer. Voy a instrumentar la vía aérea, voy a realizar compresiones, manejar la medicación, entrenarnos con el equipo de protección personal y practicar en colocarnos el equipo. ¿Por qué? Nosotros hicimos acá una práctica en el sanatorio y vimos que con la práctica reducimos unos 25 a 35 segundos el tiempo de colocación del equipo de protección personal, y esto resulta en una más rápida asistencia al paciente que se encuentra en paro. Y con respecto a la práctica del retiro del EPP, esto lo que hace es nos protege para reducir el error al sacarnos el equipo de protección personal, que es cuando nosotros nos podemos contagiar. Acá está el algoritmo presentado en la revista de SATI, como también mencionaba Patri. Esto no ha sufrido cambios, se prioriza la intubación precoz, y con respecto a ciertos puntos vamos a hacer algunas menciones. Con respecto a la ventilación y a la oxigenación, vamos a utilizar estrategias de ventilación y oxigenación con menor riesgo de aerosolización, y esto se logra a través del uso de bolsa autoinflable, el ambú con máscara, con un filtro, como se mencionaba previamente, con el cierre hermético con dos operadores. Una persona fija la máscara a la cara del paciente y el otro realiza las ventilaciones. O la recomendada ventilación pasiva con máscara con reservorio, con un barbijo quirúrgico cubriendo por encima de la máscara. A nosotros, los intensivistas pediátricos, nos es difícil pensar que vamos a poder utilizar por ahí la máscara con reservorios en una situación de paro, de intubación, y nos imaginamos más el uso del ambú con el filtro. En cuanto al monitor desfibrilador, para evaluar el ritmo de paro, para ver si es desfibrilable o no, y como habíamos mencionado ya varias veces, utilizar parches es lo ideal, nos permite alejarnos del paciente. Como ritmos de paro, lo más frecuente en pediatría son los ritmos no desfibrilables, porque generalmente, como la sistolia o la actividad eléctrica sin pulso, porque generalmente resultan de la hipoxemia. Como mencionaba en el artículo al principio, los 3 paros que ocurrieron en esta serie reportada fueron perintubación, y probablemente como consecuencia de una hipoxemia severa. La intubación debe ser precoz y selectiva. Es fundamental pausar las compresiones hasta lograr la intubación, y recién ahí comenzar, conectar, digamos,
el tubo endotraqueal, que va a ser un tubo con balón. El balón debe insuflarse con una presión que no supere los 25 centímetros de agua. Una vez que está intubado el paciente, insuflado el balón y conectado el tubo endotraqueal con un filtro y con el respirador, recién ahí podemos comenzar las compresiones, porque en ese momento es cuando vamos a tener el circuito cerrado de ventilación y vamos a evitar los aerosoles. Secuencia de intubación rápida, como decía Gustavo, por el personal más experto disponible. Lo ideal es, si tuviésemos la videolaringoscopía, pero bueno, tenemos que tener videolaringoscopio y aparte tener entrenamiento. Es muy útil la capnografía para confirmar la intubación, porque esto nos permite no utilizar el estetoscopio para corroborar que el paciente está correctamente intubado. El uso del estetoscopio con el equipo de protección personal nos obliga a utilizar las manos muy cerca de la cara para tratar de ponernos las olivas, y esto cualquiera que ya haya usado el equipo de protección personal va a ver que es bastante difícil entre el casco enganchar el esteto, y esto también nos aumenta el riesgo de contacto con las secreciones. Por eso es tan importante acceder a la capnografía. Y por supuesto un sistema de aspiración cerrado para evitar la apertura del sistema. El ventilador, no vamos a iniciar el ciclado hasta conectar el tubo al circuito, ¿sí? Recuerden, el respirador o el ventilador va a estar en pausa, y recién cuando todo el circuito esté conectado, ahí vamos a conectar, vamos a iniciar la ventilación. Filtros virales de alta eficiencia en ambas ramas, inspiratoria y expiratoria. Lo ideal es la humidificación pasiva. Esto también a los intensivistas pediátricos nos es difícil utilizar la humidificación pasiva, preferimos siempre la humidificación activa, pero en el contexto de coronavirus y de paro particularmente, podemos aceptar y está recomendado el uso de la humidificación pasiva. Y recordemos el sistema de aspiración cerrado de secreciones. Con respecto a los pilares de la reanimación, esto no ha cambiado: comprimir rápido y fuerte, permitir la completa recuperación del tórax, minimizar las interrupciones entre compresiones, evitar la insuflación excesiva del tórax y rotar los proveedores cada 2 minutos o antes si están cansados. Con respecto a esto, después hay un artículo que habla sobre la fatiga de los proveedores durante la reanimación en el contexto del COVID. Recuerden siempre las H y las T como causas reversibles de paro para tenerlas presentes, porque también en el paciente con coronavirus que sufre un paro pueden ocurrir. Entonces, tenemos un paciente que está intubado al momento del paro, ¿sí? También los intensivistas estamos acostumbrados, los pediátricos por lo menos, a desconectar. Lo primero que hacemos es desconectar al paciente y empezar a bolsearlo. Bueno, esto no lo tenemos que hacer. Vamos a dejar al paciente conectado al ventilador con el filtro para mantener el circuito cerrado y reducir los aerosoles. Entonces, imaginemos que tenemos este paciente, ¿sí?, con coronavirus, ventilado con el setting propuesto para este tipo de pacientes distresados, como se menciona en el artículo que sacó el comité de SATI de neumonología pediátrica. Tenemos un paciente de unos 20 kilos, ventilado por volumen, a 8 por kilo, con una frecuencia de 20, una PIP elevada, una FIO adecuada y un trigger sensible. El paciente presenta un paro cardiorrespiratorio. Entonces, no desconectamos al paciente del ventilador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ajustar el setting de nuestro ventilador para utilizar el ventilador como el proveedor de la respiración. Lo modificamos rápidamente a presión control, porque nuestro paciente está ventilado por volumen, con una presión que logre elevar el tórax visiblemente. Esto equivaldría aproximadamente a unos 6 mililitros por kilo de peso, de volumen. Rápidamente subimos la FIO a 100, reducimos la frecuencia respiratoria a 10-12 por minuto, como se menciona en el algoritmo de paro, que no se ha modificado. Ajustamos la PIP para equilibrar los volúmenes pulmonares y el retorno venoso, y fundamentalmente también ajustamos el trigger, lo ponemos más duro, para que con las compresiones no se produzca el autociclado. Entonces, el ventilador se va a encargar de la respiración y nosotros vamos a iniciar las compresiones. Otra situación que nos puede ocurrir muy frecuentemente es que el paciente esté pronado en el momento del paro.
como en todos lados y fundamentalmente en adultos, está muy recomendado la pronación de los pacientes distresados precozmente, aún no estando intubados, aún con, por ejemplo, alto flujo, observándose que esto da buenos resultados. Entonces es muy probable que los paros ocurran con los pacientes pronados. Si el paciente no tiene vía aérea segura, la recomendación es darlo vuelta, intentar supinarlo, porque es muy probable que ese paciente tengamos que instrumentarle la vía aérea. Por eso la idea es darlo vuelta. Con respecto al paciente que se para y que está con vía aérea avanzada, si bien no se conoce la efectividad de la RCP en prono, no hay estudios que con buena, digamos, de buena calidad, que nos recomienden o nos aseguren que la reanimación en prono es efectiva. En principio, evaluando los riesgos que implica supinar a un paciente, se sugiere evitar la supinación e iniciar la RCP en prono. Y en todo caso, darlo vuelta si nos aseguramos evitar la desconexión de los equipos por el riesgo del paciente y aparte por el riesgo del personal, porque al desconectarse los circuitos se produce aerosolización. Quería comentarles estos dos artículos. En este primero, lo que se hace es una carta al editor donde se menciona la necesidad del desarrollo de guías de reanimación cardiopulmonar en prono para pacientes intubados y no intubados. Y lo que se evaluó y se vio de los pacientes que se habían ventilado es que se podía utilizar, estos son sugerencias, no hay evidencia concreta, por eso se necesitan más estudios, pero lo que se sugirió es que se podría utilizar el end-tidal CO2 y la onda de presión arterial invasiva como herramientas para evaluar la eficacia de la reanimación en prono. Y si nosotros vemos a través de estos dos parámetros que la reanimación no está siendo efectiva, en ese caso está indicado supinar al paciente. Por eso es tan importante, digamos, que tengamos todas las herramientas de monitoreo invasivo del paciente. Y después en este último artículo que se ve acá, es un artículo que habla de la resucitación cardiopulmonar en pacientes con neumonía severa por coronavirus en Wuhan, y ellos mencionaban que también la principal causa en adultos de paro había sido la hipoxemia, y el ritmo más frecuentemente visto había sido la sistolia. Pero lo que me pareció interesante mencionar es que ellos vieron que era muy importante el tema de la ropa, o sea, el equipo de protección personal que utilizaban, que durante las compresiones, realmente la situación de realizar las compresiones es un ejercicio físico que generalmente nos desarma, se nos caen las cosas, y eso también ocurría con el equipo de protección personal colocado, con las máscaras, los lentes. Entonces era muy importante estar atentos a esa situación, porque si esto ocurría, se caía la máscara, el casco, o se rompía el equipo de protección personal, estábamos expuestos. Entonces los reanimadores debían cambiar ellos si la máscara se caía o se corría, que se observaba alto nivel de fatiga en las reanimaciones con el equipo de protección personal colocado, y esto hacía que tuviesen que contemplar el cambio de reanimadores con más frecuencia, y por ahí no estar 2 minutos, sino estar menos, 1 minuto, y que el uso de capuchas podría ser útil para evitar que se nos caiga el casco y esto generar un estresor. Por dos situaciones, porque nosotros nos sentimos vulnerables a los aerosoles y porque eso nos puede hacer bajar la eficacia de la reanimación para el paciente. Entonces, para finalizar, quería recordar algunas cosas y con esto terminamos. Fundamental, como dijimos todos, limitar el personal al indispensable, que no haya más gente de la necesaria. Preveamos el riesgo de descompensación, estemos un paso adelante. El equipo de protección personal de alta protección siempre. Recuerden, en pandemia no hay emergencia. Prioricemos las estrategias de ventilación con menor riesgo de aerosolización, como habíamos mencionado antes, estas dos. La intubación precoz por el personal más calificado, siempre que esté disponible, y de lo que haya, el que esté más preparado. Uso de filtros en ambú y en las ramas del ventilador, utilizar el circuito de aspiración cerrada, suspender las compresiones hasta asegurar la vía aérea y cerrar el circuito respiratorio,
no desconectar el ventilador del paciente, sino ajustar el setting para la reanimación, utilizar los parches para la desfibrilación, de tenerlos disponibles, formación y entrenamiento constante, esto es muy importante, reducir los tiempos de reanimación de cada operador por eventual fatiga, por el uso del equipo de protección personal, y es muy importante también el reaseguro con los compañeros del correcto uso del EPP. Eso es una forma de cuidado entre compañeros. Y muchas gracias. Bueno.